Haribol, queridos devotos, devotas, continuamos con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauda Bhakta Vrinda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauda Bhakta Vrinda. Adilila, capítulo 7, los 5 aspectos del Señor Chaitanya. Texto 123. La transformación de la energía es un hecho probado. Lo que es una ilusión es la falsa concepción corporal del yo. Significado por Srila Prabhupada. La jiva o entidad viviente es una chispa espiritual que es parte de la Suprema Personalidad de Dios. Desdichadamente cree que el cuerpo es el yo y esta confusión se llama vivarta, es decir, acepta que lo falso es verdadero. El cuerpo no es el yo, pero los animales y la gente insensata creen que sí lo es. Sin embargo, vivarta, ilusión, no significa un cambio en la identidad del alma espiritual. Lo que es una ilusión es el error de creer que el cuerpo es el yo. Del mismo modo, la Suprema Personalidad de Dios no cambia cuando su energía externa, que consiste en los 8 elementos materiales densos y sutiles enumerados en el Bhagavad Gita, Bhumir, Apo, Nalo, Vayu, etc., actúa y reacciona en fases diferentes. Texto 124. La Suprema Personalidad de Dios posee opulencia en todo aspecto. Por tanto, mediante sus energías inconcebibles, ha transformado la manifestación cósmica material. Texto 125. Con el ejemplo de la piedra de toque, que debido a su energía cambia el hierro en oro y aún así permanece invariable, podremos comprender que aunque la Suprema Personalidad de Dios transforma sus innumerables energías, permanece invariable. Texto número 126. Aunque la piedra de toque produce gran variedad de joyas valiosas, sin embargo, permanece invariable. Su forma original no cambia. Texto 127. Si existe tal potencia inconcebible en objetos materiales, ¿por qué no creer en la potencia inconcebible de la Suprema Personalidad de Dios? Significado por Srila Prabhupada. El argumento de Sri Chaitanya Mahaprabhu formulado en este verso puede comprenderlo fácilmente incluso un hombre común con solo pensar en las actividades del sol que ha estado dando cantidades ilimitadas de calor y de luz desde tiempo inmemorial. Y sin embargo, su poder no ha decrecido, ni siquiera ligeramente. La ciencia moderna acepta que la luz del sol es lo que mantiene toda la manifestación cósmica, y en realidad puede verse que las acciones y reacciones de la luz del sol mantienen en orden todo el universo. El crecimiento de las plantas e incluso la rotación de los planetas se deben a la luz y el calor del sol. A veces, por consiguiente,
Los científicos modernos consideran que el Sol es la causa original de la creación, sin saber que el Sol es solamente un medio, porque también ha sido creado por la energía suprema de la suprema personalidad de Dios. Aparte del Sol y de la piedra de toque, hay otras muchas cosas materiales que transforman su energía de diferentes maneras y sin embargo permanecen como son. Por tanto, no es necesario que la causa original, la suprema personalidad de Dios, cambie por el hecho de que cambien o se transformen sus diferentes energías. La falsedad de la explicación del Sripada Sankaracharya, del Vivartavada y del Parinamavada ha sido detectada por los acharyas Vaishnavas, en especial Jiva Goswami, cuya opinión es que, en realidad, Shankara no comprendió el Vedanta Sutra. En la explicación que da Sankara del Sutra Ananda Mayovyasat, ha interpretado el afijo mayat con tal malabarismo de palabras que esta misma explicación es la prueba del poco conocimiento que tenía del Vedanta Sutra y de que lo único que quería era apoyar su impersonalismo mediante los aforismos de la filosofía Vedanta. Pero en realidad fracasó en su intento, puesto que no pudo componer argumentos sólidos a este respecto. Srila Jiva Goswami cita la frase Brahma Putsam Pratista Taitiriya, que da evidencia védica de que el Brahman es el origen de todo. Al explicar este verso, Sripada Sankaracharya interpretó varias palabras sánscritas de tal modo que implicaban, según Jiva Goswami, que Vyasadeva conocía muy poco la lógica superior. Tal desviación sin escrúpulos del verdadero significado del Vedanta Sutra ha creado una clase de hombres que con malabarismos de palabras tratan de sacar diversos significados indirectos de las escrituras védicas, en especial de la Bhagavad Gita. Uno de ellos ha llegado a decir que la palabra Kurukshetra se refiere al cuerpo. Sin embargo, una interpretación como esta implica que ni Sri Krishna ni Vyasadeva conocían de manera apropiada el uso del lenguaje o su ajuste etimológico. Llevan a la gente a asumir que puesto que Sri Krishna no podía comprender el significado de lo que estaba diciendo, y como Vyasadeva no sabía el significado de lo que estaba escribiendo, Sri Krishna dejó su libro para que los Mayavadis lo explicasen más tarde. Estas interpretaciones no son más que una prueba de que sus defensores tienen muy poco sentido filosófico. En lugar de perder el tiempo en extraer de un modo falso estos significados indirectos del Vedanta Sutra y otras escrituras védicas,
Hay que aceptar las palabras de estas obras tal y como son. Al presentar el Bhagavad Gita tal y como es, no hemos cambiado el significado de las palabras originales. Igualmente, se estudia el Vedanta Sutra tal y como es, sin adulteraciones caprichosas. Puede comprenderse muy fácilmente. Srila Vyasadeva, por tanto, explica el Vedanta Sutra comenzando por el primer sutra, Janmadhyasya Yata, en su en su Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, texto 1. Janmadhyasya yato ambayat itaratas chartesu abhigyaswara. Yo medito en él, Sri Krishna, la realidad trascendental que es la causa primigenia de toda causa, de quien surgen todos los universos manifiestos, en quien descansan y por quien serán destruidos. Yo medito en el Señor eternamente radiante, que es consciente directa e indirectamente de todas las manifestaciones y sin embargo es plenamente independiente. La Suprema Personalidad de Dios sabe muy bien cómo hacerlo todo perfectamente. Él es Abhigya, porque plenamente Él es Abhigya, siempre plenamente consciente. El Señor dice en el Bhagavad Gita 7:26 que Él conoce todo, pasado, presente y futuro, pero que nadie más que un devoto le conoce a Él tal como es. Por tanto, la verdad absoluta, la personalidad de Dios, es comprendida por lo menos parcialmente por los devotos del Señor, pero los filósofos mayavadis que especulan innecesariamente para comprender la verdad absoluta solo pierden el tiempo. Texto 128. La vibración sonora védica Onkara, la palabra principal de las escrituras védicas, es la base de todas las vibraciones védicas. Por tanto, hay que aceptar el Onkara como la representación sonora de la Suprema Personalidad de Dios y el receptáculo de la manifestación cósmica. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita 8.13, las glorias del Onkara se describen como sigue. Om iti ekasharam brahma vyaharam man anusmaran ya prayati tyayam deham sayati paramangatim. Este verso indica que el Onkara, también llamado Pranava, es una representación directa de la Suprema Personalidad de Dios. Por tanto, si en el momento de la muerte se recuerda sencillamente la palabra Onkara, se recuerda a la Suprema Personalidad de Dios y por tanto se va directamente al mundo espiritual. El Onkara es el principio básico de todos los mantras védicos, porque es una representación de Sri Krishna y comprenderle a Él es la meta final de los Vedas.
Como se declara en el Bhagavad Gita, Vedaicha Sarvairahan Eva Vedyu. Los filósofos mayavadis no pueden comprender estos simples hechos que explica el Bhagavad Gita y aún así se enorgullecen de ser Vedantis. Por eso, a veces nos referimos a los filósofos Vedantis como aquellos que no tienen como aquellos que no tienen dientes. Vi significa sin y danta significa tener dientes. La afirmación de la filosofía de Sankara, que son los dientes del filósofo Mayavadi, siempre las rompen los fuertes argumentos de los filósofos Vaishnava, como los grandes acharyas, Ramanuja Acharya en especial, Sripada Ramanuja Acharya y Madhva Acharya, les rompen los dientes a los filósofos mayavadis, a quienes, por tanto, se puede llamar Vedantis, sin dientes, como se mencionó anteriormente. La vibración trascendental Ónkara se explica en el verso 13 del capítulo 8 del Bhagavad Gita. Om iti ekapsharam brahma vyaharam mamanusmaram ya prayeti tyayam deham sayati paramangati. Aquel que tras centrarse en la práctica del yoga y hacer vibrar la sílaba sagrada Om, la combinación suprema de letras, mientras en la suprema personalidad de Dios aquel que tras sentarse en la práctica del yoga y hacer vibrar la sílaba sagrada Om, la combinación suprema de letras, piense en la suprema personalidad de Dios y abandone el cuerpo, llegará sin lugar a dudas a los planetas espirituales. Krishna, el resultado será ciertamente el mismo. La vibración trascendental del Ónkara se explica con más detalles en el verso 17 del capítulo 9 del Bhagavad Gita. Pitahang asya yagato mata vata pitamaha vedyam pavitram Ónkara Rishama Vayurevacha. Yo soy el padre de este universo, la madre, el sustento y el antepasado. Yo soy el objeto del conocimiento, el purificador y la sílaba Om. Yo soy también el Rig Veda, el Sama Veda y el Yajur Veda. Análogamente, en el verso 21, análogamente con el verso 23 del capítulo 17 del Bhagavad Gita, dan más explicaciones sobre el sonido trascendental Om. Om Tat Sat iti nirdesho brahmanastri vidasmrita brahmanastena vedascha Gyanas Chavihita Puram. Desde el principio de la creación se ha empleado las tres sílabas Om Tat Sat para indagar la suprema verdad absoluta Brahman. Los brahmanas lo pronuncian al cantar los signos védicos y durante los sacrificios que se hacían
para satisfacer al Supremo. En todas las escrituras védicas se menciona de manera específica las glorias del Ónkara. Srila Jiva Goswami, en su tesis Bhagavad Sandarbha, dice que en las escrituras védicas se considera que el Ónkara es la vibración sonora del santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios. Solo esta vibración de sonido trascendental puede liberar a la gente condicionada de las garras de Maya. Haribol, perdonen, me perdí en la línea. En todas las escrituras védicas se menciona de manera específica las glorias del Ónkara. Srila Jiva Goswami, en su tesis Bhagavad Sandarbha, dice que en las escrituras védicas se considera que el Ónkara es la vibración sonora del santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios. Solo esta vibración de sonido trascendental puede liberar al alma condicionada de las garras de Maya. A veces el Ónkara también recibe el nombre de liberador, Tara. El Srimad Bhagavatam comienza con la vibración Ónkara. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Por tanto, el gran comentarista Sridhara Swami ha descrito el Ónkara como Tarankura, la semilla de la liberación del mundo material, puesto que el Dios Supremo es absoluto, su santo nombre y su vibración sonora, Ónkara, son idénticos en él mismo, a él mismo. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que el santo nombre Ónkara, la representación trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, tiene todas las potencias de la personalidad de Dios. Nang nang akari bahunang niya sarva shaktis tatrarpita niyamita smarane nakalaha. La santa vibración del santo nombre del Señor está investida de todas las potencias. No hay duda de que el santo nombre del Señor, Ónkara, es la suprema personalidad de Dios misma. En otras palabras, todo el que canta Ónkara y el santo nombre del Señor, Hare Krishna, se relacionan inmediatamente con el Señor Supremo directamente. En su forma sonora, en el Narada Pancharatra, se dice claramente que la Suprema Personalidad de Dios Narayana aparece personalmente ante el que canta el Sankara. Narayana aparece personalmente ante el que canta el Astakshara, el mantra de 8 sílabas, Om Namo Narayanaya. En el Manduka Upanishad, una afirmación semejante declara que todo lo que se ve en el mundo espiritual es una expansión de la potencia espiritual del Ónkara. Basándose en todos los Upanishads, Srila Jiva Goswami dice que el Ónkara es la suprema verdad absoluta y que todos los acharyas y autoridades lo aceptan como tal. El Ónkara no tiene comienzo, es inmutable.
es supremo y está libre de deterioro y contaminación externa. El Ómkara es el origen, el medio y el final de todo. Y toda entidad viviente que comprende el Ómkara de esta forma alcanza en el Ómkara la perfección de la identidad espiritual. El Ómkara, al estar en el corazón de todos, es Ísvara, la suprema personalidad de Dios, como lo confirma la Bhagavad Gita 18:61. Ísvara sarva bhutanam hridese arjuna tistati. El Ómkara es igual a Vishnu, porque lo penetra todo, como Vishnu. El que sabe que el Ómkara y el Señor Vishnu son idénticos, no tienen ya que lamentar nada ni anhelar nada. Aquel que canta el Ómkara no es ya un Sudra, sino que inmediatamente alcanza la posición de un Brahmana con tan solo cantar el Ómkara. Se puede entender que la creación entera es una unidad o una expansión de la energía del Señor Supremo. Idanhi Vishwam Bhagavan Ivetaro Yato Yaga Estana Nirodha Sambhavaha. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, es el mismo. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, es el mismo, este cosmos. Y aún así, Él está aparte de este cosmos. Solo Él ha emanado esta manifestación cósmica. En Él descansa y en Él entra tras la aniquilación. Bhagavatam 1.5.20. Aunque aquel que no comprende saca otras conclusiones, el Srimad Bhagavatam declara que la manifestación cósmica entera no es más que una expansión de la energía del Señor Supremo. Esto se puede comprender con tan solo cantar el santo nombre del Señor Ómkara. Sin embargo, no se debe cometer la tontería de concluir que como la suprema personalidad de Dios es omnipotente, hemos elaborado una combinación de letras A, U y M para representarle. Objetivamente, el sonido trascendental Ómkara, aunque sea una combinación de tres letras A, U y M, tienen potencia trascendental, y el que canta el Ómkara pronto comprenderá que el Ómkara y el Señor Vishnu no son diferentes. Krishna dice Paranava Sarva Vedeshu: yo soy la sílaba Om de los mantras védicos. Srimad Bhagavad Gita 7.8. Hay que concluir, por tanto, que de entre muchas encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios, el Ómkara es la encarnación sonora. Todos los Vedas admiten esta tesis. Hay que recordar siempre que el santo nombre del Señor y el Señor mismo son siempre idénticos. Avinnatvam namino. Puesto que el Ómkara es el principio básico de todo el conocimiento védico, se pronuncia antes de comenzar a cantar cualquier himno védico. Sin el Ómkara, ningún mantra védico logra su finalidad. Por tanto, los Goswamis declaran que Pranava Ómkara es la
representación completa de la Suprema Personalidad de Dios, y han analizado el Ónkara refiriéndose a sus elementos alfabéticos constitutivos como sigue: Kareno Chate Krishna Sarvalokaika Nayaka Ukareno Chate Radha Nakaro Jivava Chaka. Ónkara es una combinación de las letras A, U y M. Akarenochate Krishna. La letra A, Akara, se refiere a Krishna, que es Sarva Lokaika Nayaka, el amo y señor de todas las entidades vivientes y planetas, materiales y espirituales. Nayaka significa líder. Él es el supremo líder. Nityo Nityanan Chetana Chetananan. La letra U, Ukara, indica a Srimati Radharani, la potencia de placer de Krishna. Y M, Makara, indica las entidades vivientes jivas. Así pues, Om es la combinación completa de Krishna, su potencia y sus servidores eternos. En otras palabras, Ónkara representa a Krishna, su nombre, fama, pasatiempos, séquitos, expansiones, devotos, potencias y todo el resto de sus pertenencias, así como Chaitanya Mahaprabhu estableció en el verso presente del Sri Chaitanya Charitamrita: Sarva Vishwa Dhamma Ónkara, es el lugar de reposo de todo, lo mismo que Krishna es el lugar de reposo de todo. Brahma no hi pratistatham. Ya, y vamos a parar aquí, continuamos mañana con este significado. Hari Bol.